Un saludo al jurado evaluador de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. Mi nombre es Silvana Guía, profesora de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Estoy acá para presentar mi sustentación oral para optar al título de doctora en Educación, mención, currículum. Mi tesis doctoral se titula Educación inclusiva y formación docente en un sistema de educación a distancia virtual. Para dar continuidad y dar inicio a esta presentación, se muestra una visión general de la investigación desarrollada. En ella se destaca, en primer lugar, el surgimiento del problema, el cual estuvo centrado básicamente en tres temas específicos: la educación inclusiva, la formación de docentes y la educación a distancia. Surgiendo de este problema una serie de interrogantes que fueron atendidas a lo largo del estudio. Todas estas interrogantes surgidas motivaron la revisión teórica que permitió sustentar este estudio. Esta investigación tiene su punto central básicamente en los elementos de educación inclusiva presentes en el currículum de la licenciatura de Educación Integral de la Universidad Nacional Abierta. Surge entonces el campo metodológico, el camino metodológico seguido en este trabajo, el cual es eminentemente cualitativo, bajo un paradigma hermenéutico donde se plantea un estudio de naturaleza descriptiva e interpretativa. De estos resultados surge la propuesta para dar respuesta a las necesidades detectadas en la realidad estudiada y en torno a la presencia de elementos inclusivos y de educación inclusiva presentes en el currículum actual de la licenciatura en Educación Integral de la Universidad Nacional Abierta. Seguidamente, y para entender la problemática planteada, es importante tener claro algunos aspectos que se toman en cuenta en el que se sustenta este problema. La educación ha sido reconocida universalmente como un derecho fundamental y como requisito para el desarrollo económico y social de los pueblos, lo cual plantea nuevos desafíos en el área educativa, específicamente cuando se pretende garantizar el derecho a una calidad de educación. Estos retos y desafíos implican realmente un nuevo escenario. Uno de estos desafíos, como lo plantea Sánchez y García, es la atención a la diversidad, entendida como el resultado de la diferencia que se genera en la relación entre los individuos a partir de nociones como raza, como religión, como género, como clase social, como discapacidad, entre otros. En este sentido, este tema es considerado y reforzado en el marco de la Agenda 2030 de la UNESCO, donde se plantean objetivos de desarrollo sostenible, y uno de ellos apunta a garantizar la educación inclusiva y equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos. Frente a este escenario, la formación de profesionales de la educación constituye, tal y como plantea Infante, uno de los componentes primordiales para favorecer el desarrollo de la educación inclusiva. La UNESCO enfatiza la necesidad de formar un profesional que lidere acciones educativas relacionadas con la diversidad desde la educación inclusiva, entendiendo la educación inclusiva tal y como lo expresa la UNESCO y con la cual está, digamos, se sustenta esta investigación, que es un proceso para abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los niños, de los jóvenes y adultos, mediante el aumento de la participación en el aprendizaje, la cultura y las comunidades, y la reducción o la eliminación de la exclusión dentro y desde la educación. En este sentido, le corresponde a las instituciones universitarias revisar el rol del docente y tener presente las exigencias actuales de educación para tomar acciones en cuanto a la realidad social, planteando así un desafío a estas instituciones y a los nuevos profesores en formación, pues el no brindar una adecuada preparación en herramientas, en estrategias didácticas para trabajar con esta población ocasiona que los educadores no sean capaces de reconocer, valorar y poder trabajar con la diversidad. Ante este compromiso, la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, Universidad
pionera en la modalidad de educación a distancia y la que trabaja por mantenerse a la vanguardia, pues desarrolla, digamos, este tipo de investigaciones. La investigación que voy a trabajar básicamente se va a desarrollar en el área de educación, concretamente en la licenciatura de educación integral de nuestra universidad. ¿Por qué específicamente en esta carrera? Porque es, digamos, la que va al campo laboral en la educación primaria de nuestro país. La población que va a atender a la población entre los 6 y los 12 años, que es, digamos, la gran cantidad, el gran grueso de nuestra población estudiantil. Estas características expresadas anteriormente dan cuenta de la necesidad de formar un docente en educación primaria con elementos de educación inclusiva que puedan facilitar el cumplimiento de estas premisas. De acuerdo con lo anterior, considerando que la formación docente en educación inclusiva es una tarea de todos y para todos, surge la necesidad de hacer una investigación que permita conocer cuáles son los elementos de educación inclusiva que están presentes en el currículum de esta carrera. De qué manera se incluye esta dimensión dentro de los procesos formativos que se llevan a cabo. Para ello se trabajará concretamente con el perfil académico presente en el proyecto vigente y con los planes de curso que conforman la malla curricular de la carrera. Conforme a estos planteamientos surgen diversas interrogantes. Una de ellas era cuáles son esos elementos de educación inclusiva que están presentes en el currículum actual de la carrera de la licenciatura en educación integral de la Universidad Nacional Abierta. ¿Cuáles son esos elementos de educación inclusiva necesarios en el currículum desde la visión de los profesores que trabajan en la licenciatura de educación integral? ¿Y qué lineamientos relativos a la educación inclusiva se pueden generar para ser incluidos en el currículum de esta licenciatura? De estas interrogantes se desprende, por supuesto, un gran objetivo general que tiene que ver con generar un cuerpo de lineamiento sobre educación inclusiva en el currículum de la licenciatura de educación integral de la Universidad Nacional Abierta. Este problema está sustentado teóricamente tiene un fundamento teórico, ¿sí? Tiene antecedentes nacionales e internacionales digamos, la parte teórica sustentada también sobre elementos básicamente desarrollados teniendo en cuenta 3 elementos importantes, son la educación a distancia, la educación inclusiva y la formación del docente. En estos antecedentes nacionales e internacionales conseguimos, por supuesto, la gran preocupación de muchos de los autores relativos a la formación del profesional que acepte la diversidad, a todo lo que tiene que ver con incorporar en planes académicos contenidos, competencias, prácticas, evaluaciones con improntas de inclusión, por supuesto el redefinir el perfil del docente y el adecuar la currícula de las carreras, de las diferentes carreras en torno a la educación inclusiva. Entre ellos tenemos a diferentes autores como Gallego, como Quevedo, como San Martín, como Castillo, preocupados por estos trabajos que tienen que ver con la inclusión de elementos dentro del currículum de la carrera, de las diferentes carreras de formación docente. Posteriormente, por supuesto, se realizó la revisión teórica referente a la educación a distancia, donde tenemos autores como Humbert, como Armengol, todo lo que tiene que ver con educación inclusiva, donde por supuesto organismos como la UNESCO, quien se mantiene extremadamente actualizado en cuanto a alineamientos en torno a la educación inclusiva, elementos planteados por Góngora, por Barrios, por Ledesma, todo lo que tiene que ver con formación docente, como autores como Molina, como Infante, básicamente. Seguidamente presento el camino metodológico que llevó el presente estudio. Para el desarrollo de esta investigación se asume la investigación de base cualitativa a partir del paradigma hermenéutico. Este paradigma provee una alternativa propia para la interpretación de los textos. Hablamos de una investigación de naturaleza descriptiva e interpretativa apoyada en el estudio de caso, que tal como plantea Rodríguez, pues el estudio de caso implica
un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprensivo, sistemático de un objeto de interés. Metodológicamente, este trabajo se desarrolla en varias fases. En la primera fase, que es la fase preparatoria, en esta fase se da lo relativo al diseño de la investigación y la estructura del trabajo, donde se tomaron en consideraciones diferentes apartados. Uno de ellos, que tiene que ver con esta fase preparatoria, es el escenario. La investigación que se desarrolló se presenta en el área de educación, en la carrera de la licenciatura de Educación Integral de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Las unidades de estudio también. Para esta investigación se consideraron como unidades de estudio básicamente los documentos, entendiendo allí el perfil académico y los planes de curso que conforman el plan de estudio de la licenciatura de Educación Integral. Y otra unidad de estudio eran los profesores especialistas en contenido, que son los autores de los planes de curso seleccionados para este estudio, conformado básicamente en los tres componentes que conforman la licenciatura, que son los estudios generales, componente docente y estudios profesionales. Partiendo de estas ideas, se explican las razones de selección de esta muestra de estudio. Básicamente, el perfil académico y los materiales instruccionales fueron escogidos intencionalmente, ¿sí? Básicamente escogí varios criterios como la que representaran componentes de la carrera como tal, de estudios generales, de componente docente, de estudios profesionales, asignaturas, escogí asignaturas de manera intencional por su naturaleza y su objetivo global. Podrían tener inmersos contenidos que tuvieran que ver con la educación inclusiva. En ese sentido, una vez delimitadas las consideraciones, se seleccionaron 16 planes de curso agrupados en los tres componentes para ser analizados. En una segunda etapa se seleccionaron los profesores especialistas en contenido, autores de materiales instruccionales dentro de la carrera. En esta muestra también se eligieron representantes de los tres componentes. Tenemos después allí la fase del trabajo de campo. Esta fase tuvo que ver con la selección definitiva de los materiales a ser analizados, en este caso particular, el perfil académico y los planes de curso seleccionados para el estudio, y un acercamiento definitivo con las personas o los profesionales que fueron entrevistados. Particularmente se realizó un guión orientador para esta entrevista y bueno, se pautó la fecha y el encuentro para ello. Se realizó la recogida de datos. En este momento concretamente se organizó y se sistematizó las informaciones detalladas de los documentos y de lo relativo a elementos puntuales de la entrevista que permitieron obtener y enriquecer, digamos, el estudio. En la fase analítica, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con reducción de datos, transformación de los mismos, obtención de resultados y conclusiones. Se realizó el análisis de contenido de los documentos seleccionados para este estudio, concretamente el perfil académico y los planes de curso. De este análisis surgieron, que lo vamos a ver más adelante, surgió diferentes temas, se organizaron en temas principales, logrando así, digamos, la reducción de los datos y que permitió el logro de temas bien clave y de donde surgió una categoría específica con 3 subcategorías. En el caso de los entrevistados también fueron englobados en diferentes temas, lo que nos permitió obtener un tema principal, una categoría principal y 3 subcategorías dentro del trabajo que se realizó. El proceso de categorización de este trabajo fue de carácter bien dinámico, en atención a lo que fue el análisis de los documentos, los aportes de las personas entrevistadas y el contraste con los elementos teóricos, ¿sí?, que sustentan este estudio. Para la obtención y verificación de las conclusiones de este estudio, pues se llevó a cabo un proceso de triangulación de información y de datos recogidos entre lo que fue la revisión teórica, la interpretación de los documentos que se analizaron y la interpretación de las entrevistas realizadas a los especialistas en contenido, obteniendo como un resultado final la propuesta que veremos en este planteamiento. Como resultado de la revisión y análisis de los planteamientos encontrados en los documentos, el perfil académico y los planes de curso y las entrevistas realizadas
a los especialistas en contenido, se logró la integración en temas más amplios. Producto del proceso de categorización, emergen las categorías y las subcategorías que se muestran en la presentación. Concretamente, emergieron dos grandes categorías. La primera, elementos de educación inclusiva. Esta categoría surge de los documentos analizados. Y la segunda categoría, que son los requisitos para la incorporación de los elementos de educación inclusiva en el currículo. En relación a la primera categoría, que son los elementos de la educación inclusiva, surge de los documentos analizados y emergen tres subcategorías. Básicamente los valores inclusivos, los componentes de la diversidad y las estrategias de inclusión. En relación a los valores inclusivos, en esta subcategoría se aprecia realmente, hay presencia de valores dentro del perfil y de los planes de curso de la carrera de la licenciatura en educación integral. Pero se encuentran en menor proporción los valores que hacen referencia a lo que tiene que ver con equidad, con igualdad, con diversidad, con discapacidad, que van referentes a ese aspecto. Estos valores se encuentran presentes en la estructura de los planes de curso, en las diferentes partes que estructuran un plan de curso, entre ellos la fundamentación, los contenidos, los objetivos, estrategias y evaluación. Hay presencia de valores. Sin embargo, no se hace referencia a estos valores específicos de la educación inclusiva, de la diversidad. En relación a los componentes de la diversidad, en esta subcategoría se evidencia que tanto en el perfil académico como en los planes de curso no existe una presencia clara de componentes que hagan referencia directa a la diversidad. Solo en casos aislados se evidenciaron algunos elementos, ¿sí? Pero hay presencia dentro de este componente de la diversidad de apertura al cambio, de trabajo colaborativo, de trabajo entre los diferentes grupos. Sin embargo, no se evidencia el hecho de trabajo con los grupos de exclusión, ¿sí? No se hace referencia ni en el perfil ni tampoco en los planes de curso. En cuanto a las estrategias inclusivas referidas a esta categoría, se puede observar que en el perfil académico de la carrera se evidencian competencias relativas al aprendizaje cooperativo, a la resolución de problemas en el aula. Hay presencia de elementos colaborativos entre la familia y la comunidad, pero no se muestran competencias relativas a la colaboración profesional, aspecto importante al hablar de educación inclusiva. En los planes de curso seleccionados se consideraron algunas estrategias colocadas en diferentes apartados del plan. En ellos se consideraron la familia y la escuela como apoyo, además hace alusión al trabajo de equipo. Asimismo se destaca lo referido a la toma de decisiones y a la solución de problemas dentro del aula de clase y se fomenta el aprendizaje colaborativo. A pesar de que se muestran estrategias que pueden facilitar la comprensión del proceso de inclusión en algunos planes de curso, no se observaron estrategias que hicieran alusión específica al tema de educación inclusiva, digamos, en forma bien explícita, ¿no? Surge también otra categoría, que fue la de requerimientos para la incorporación de educación inclusiva en el currículo. En este apartado se trabajó básicamente, disculpen, básicamente surgieron tres subcategorías, las que tienen que ver con la concepción de la educación inclusiva, la importancia de la educación inclusiva y la ubicación de los elementos de educación inclusiva. En relación a esta primera subcategoría, que es la concepción de la educación inclusiva, solo la minoría de los entrevistados tiene un concepto claro, real y sustentado de lo que significa la educación inclusiva. En la gran mayoría se evidencian, digamos, en sus concepciones elementos que forman parte de ese concepto. En relación a la importancia de la educación inclusiva, los entrevistados en forma unánime confirman que deben existir elementos inclusivos dentro del currículum de la licenciatura de educación integral, sustentando su idea en varios aspectos. Uno, la necesidad de que el docente de primaria trabaje con la diversidad, la inclusión es cada vez más frecuente, hay heterogeneidad dentro de un salón de clase y por eso el docente necesita estrategias para enfrentar realmente esa realidad a la cual se enfrenta. Igualmente esbozaron algunos
argumentos importantes a tomar en cuenta y tiene que ver con la preparación de la educación inclusiva, no solo para nuestros estudiantes que se están formando, sino también para la formación del profesorado especialista en contenido de la licenciatura, encargados de elaborar los materiales instruccionales, en este caso los planes de curso, que son los que estamos estudiando. Piden también una preparación para el personal que elabora este material. Y la última subcategoría, que tiene que ver con la ubicación de elementos inclusivos, los informantes durante la entrevista tuvieron diferentes ideas en relación a dónde podrían estar ubicados estos elementos dentro del plan de estudio o malla curricular de la carrera. ¿Sí? Pero digamos la que con mayor prioridad tuvieron, planteaban la idea de ubicarlo como un eje transversal en todas las asignaturas y en las prácticas, que permeara toda la carrera y que pudiéramos de alguna manera darle todo una serie de herramientas y estrategias para nuestros estudiantes, en la formación de nuestros estudiantes. Después de realizar el análisis y la interpretación y realizar la triangulación entre esos aspectos teóricos, el análisis de contenido que se realizaron a los documentos y las entrevistas, por supuesto que llegamos a toda una serie de conclusiones. En esta investigación se obtuvieron muchos hallazgos, sin embargo, para este momento voy a presentar algunos específicos que podrían dar, digamos, como el abribuca para realizar la propuesta que vamos a desarrollar más adelante. Dentro de la carrera de la licenciatura en educación integral, podemos decir que existen algunos elementos que van a favorecer esa educación inclusiva. Hay presencia y se contempla los valores, la formación en valores, que como cualquier carrera debe tener presente, ¿sí? Una de las características importantes es que en el hecho educativo tienen que desarrollarse durante toda la carrera la presencia de valores. Sin embargo, debe favorecerse también los valores referentes a que hagan referencia a lo que es la diversidad y la educación inclusiva. Se evidencian, como vimos, elementos enmarcados en los componentes de la diversidad, con énfasis en la participación activa en situaciones presentadas en el aula, en el contexto escolar, en la comunidad. ¿Sí? Hay algunas estrategias de inclusión, sin embargo, sobre todo de trabajo colaborativo entre los equipos. Sin embargo, falta algunas estrategias que tienen que ver con ese de trabajo entre profesionales, otras estrategias que pueden favorecer este proceso de inclusión. Y por supuesto, una parte muy importante que es la necesidad de incluir la atención de las poblaciones en riesgo de exclusión. Existe la necesidad indiscutiblemente de incorporar elementos de educación inclusiva en el currículum de la carrera ante esta realidad en la cual se enfrenta el docente de aula día a día en su práctica educativa. Tenemos la gran ventaja de tener algunos elementos que pueden favorecer, pero debemos incluir para poderle dar todas esas herramientas y estrategias al docente que va a ese futuro trabajo, incluirlos dentro del currículo. Hay una necesidad bien importante y es la necesidad de formación en el tema de educación inclusiva por parte del profesorado encargado de elaborar y de administrar la asignatura de la carrera. Surge ese punto bien importante, ¿no? Y que todas las instituciones deberíamos tener presente, no solamente al que formamos, sino también al que está realizando y dando el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues también formarse en lo que es el área del cual se va a trabajar, en este caso de educación inclusiva. En algunos momentos, pues algunos docentes entrevistados pues no habían visualizado que en sus planes de curso tenían elementos inclusivos, ¿sí? Porque no hay esa connotación, digamos, directamente de tenerlo presente. La mayoría del profesorado también está de acuerdo, por supuesto, en incluir los elementos de educación inclusiva en el currículo, ubicándolo como un eje transversal en toda la carrera y en las prácticas profesionales. Sobre la base de las conclusiones expuestas es preciso generar acciones que promuevan la educación inclusiva y faciliten la incorporación de estos elementos dentro del perfil académico de la carrera y de los planes de curso de la carrera de Educación Integral de la Universidad Nacional Abierta, como apoyo para fortalecer esa
formación inicial del estudiante. De este modo se derivan algunos elementos puntuales a considerar después de realizada la investigación, entre los que puedo mencionar. Hay la necesidad de estudiar la posibilidad de ajustar el perfil académico de la carrera de educación integral con la incorporación de competencias relativas a la educación inclusiva. Realizar un estudio sobre la ubicación en la malla curricular de estos elementos. Surgieron varias propuestas, sin embargo, como la que hemos comentado, pues la que más toma fuerza es la de ser un eje transversal de la carrera. Otra sugerencia o recomendación es la formación y capacitación del personal de la carrera en el tema de educación inclusiva y la forma de cómo incorporar esos elementos en los materiales instruccionales, en este caso los planes de curso, porque son los que estamos trabajando, pero hay diferentes materiales de materiales instruccionales que también pueden ser incluidos. Otra de las recomendaciones tendría que ver con promover acciones que incentiven y consoliden el trabajo en equipo, que permitan diseñar material instruccional donde estén presentes los elementos inclusivos y que se incluyan también otras carreras del área de educación, una vez realizada la evaluación de esta propuesta, a fin de favorecer, digamos, el trabajo futuro dentro del aula de clase. Después de realizado todo este análisis e interpretación de los datos y llegar a las conclusiones, una de las propuestas es, por supuesto, el surgimiento de realizar una propuesta llamada Lineamientos de Educación Inclusiva en la Licenciatura de Educación Integral en un sistema de educación a distancia. Esta propuesta que estamos planteando tiene que ver y tiene como objetivo proponer lineamientos sobre educación inclusiva para poder ser incorporados en el currículum de la carrera de Educación Integral de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. En función de lo planteado con anterioridad, resulta necesario destacar que esta propuesta busca en forma amplia generar un marco de elementos básicos en educación inclusiva para ser considerado en la formación inicial de los estudiantes de la carrera de Educación Integral de la Universidad Nacional Abierta. Es por ello que se enfatiza que la propuesta a desarrollar estará conformada por un grupo de lineamientos generales enfocado en tres aspectos fundamentales, en tres elementos fundamentales que tienen colocados en la lámina. El primer elemento que tiene que ver con la inclusión de competencias de educación inclusiva en el perfil académico. El segundo elemento que tiene que ver con la incorporación de elementos inclusivos en el plan de curso. Y la tercera con la formación del personal académico en educación inclusiva. En este apartado se desarrollaron todo lo que fue los lineamientos generales que conforman la propuesta en relación a la incorporación de estos elementos de educación inclusiva en el currículum de la Licenciatura de Educación Integral. Este documento se realizó en tres apartados. El primer apartado se formulan todos estos lineamientos de competencias de educación de perfil académico. En el segundo van a poder observar la incorporación de elementos inclusivos en los planes de curso y la tercera en la formación. Esta es una propuesta y que para garantizar la viabilidad de esta propuesta se requiere, por supuesto, que cuente con el aval institucional, es decir, debe ser presentada y avalada por los entes de decisión de nuestra universidad, el Consejo Académico y el Consejo Directivo. De igual forma, esta propuesta puede ser presentada y avalada por otras instancias también vinculadas con decisiones académicas, entre las que podemos mencionar dentro de nuestra universidad, pues el subprograma de áreas y carreras, el subprograma de supervisión académica regional, el subprograma de diseño académico, el subprograma de extensión universitaria. En cuanto a la factibilidad para la autora de la investigación, la propuesta presentada es factible, ya que existe la necesidad de poner en práctica dentro de una carrera de nuestra universidad. Igualmente, esta propuesta es factible desde el punto de vista institucional, ya que se cuenta con recursos necesarios para su implementación, tanto humanos como materiales. Además, los órganos de decisión están conscientes de la importancia de la incorporación de la educación inclusiva en las carreras de educación. Y por ser una institución de educación, una institución universitaria que funciona bajo la modalidad a distancia, es posible, desde el punto de vista operativo, la aplicación de esta propuesta utilizando para ello la virtualidad. Agradecido por su atención, me despido de ustedes.